Qué hermoso es escuchar la voz de la iglesia colectiva cantando juntos. Y la razón por la cual es hermoso es porque le agrada al Padre. Eh, en el libro de Apocalipsis, en un libro que revela lo que sucede en el cielo, vemos que delante del trono están los redimidos cantando. No es la voz de uno o dos, la voz de la iglesia colectivamente cantando. Qué hermoso es, porque es hermoso para el Padre, realmente. Eso es lo que va a suceder para toda la eternidad delante de su trono, en un estado de perfección, de paz, de gozo. Qué hermosa alabanza. La que hemos cantado es una alabanza del convertido. Si te das cuenta, leer las letras de la canción, de la alabanza, te das cuenta, ese puedo decir que fue mi testimonio. Leí la palabra de Dios, 2 Corintios 5:21, donde dice, aquel que no conoció pecado, se hizo pecado, ¿verdad? Se hizo pecado, o la ofrenda, el sacrificio perfecto para que podamos ser perdonados. Y ese pasaje realmente entró hasta lo más profundo de mi ser y fue como si nunca lo hubiera escuchado y lo escuché por primera vez y convirtió mi alma. Realmente el antiguo José quedó atrás y ahora el nuevo empezó. Y es la palabra, el poder de la palabra de Dios. Por eso que es tan importante tenerla entretejida en los cantos que nosotros cantamos. Porque hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. Hermanos, muy buenos días, mis hermanos. Un gusto de verlos en esta hermosa mañana. Qué gozo poder alabar al Señor juntos y también escuchar su palabra juntos, ¿verdad? Voy a tratar de olvidarme que soy yo el que estoy siendo instrumento para traer la palabra y escuchemos la palabra de Dios predicada el día de hoy. Te invito a que abras tu Biblia. Vamos a ir el día de hoy a Mateo 12. Vamos a leer versículos 38 al 41. Perdona, voy a poner el micrófono un poquito más acá. Mateo 12, versículo 38 al 41. ¿Se escucha bien, hermano Israel? Un poquito más, lo acerco. Ahí, perfecto. Bueno, vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Mateo, el evangelio que habla y revela cómo Jesús es el rey de los judíos. Y todo lo que dice Mateo refuerza esa verdad, la comprueba, la trae delante de nosotros con mucha claridad. Vamos a Mateo 12, 38 al 41, dice la palabra de Dios. Entonces, obviamente quiero que pienses, en unos minutos vamos a ver lo que sucedió antes. Entonces, esto viene como resultado. Respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Pon un círculo, porque eso es lo que vamos a estudiar en las próximas semanas, el libro de Jonás, el profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en ese lugar. O en esos días delante de los fariseos estaba Dios hecho hombre, mayor que Jonás. Oremos juntos, mis hermanos. Padre, oh Señor, qué realidad tan profunda es ver que una ciudad tan malvada como Nínive, con gran pequeña luz y revelación, se arrepintieron. Se arrepintieron, Señor. Y el día de hoy tenemos más luz, más revelación. En los días de Jesús, cuando caminó la tierra, Señor, había una generación que estaba adelante,
del Hijo de Dios. Y Señor, con tan poca luz se arrepintieron los de Nínive, y con grande luz rechazaron los fariseos, los saduceos, y generaciones tras generaciones después de tu ascenso al cielo hacen lo mismo, Señor. Te pido, Padre, el día de hoy que nos hagas temblar, que tu palabra nos haga temblar, porque tenemos más luz que aquellos en Nínive. Y con todo y eso se arrepintieron. Danos una postura y un corazón arrepentido delante de lo que vamos a escuchar hoy. Padre, haz en nosotros la obra que solamente tú, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, puedes hacer. Te pido, Padre, que me ayudes a interpretar tu palabra correctamente y así tu pueblo, incluyéndome a mí, aplicarla correctamente a nuestras vidas del día de hoy. Padre, ayúdanos, ayúdame, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, podemos decir que somos una creación que continuamente busca señales. Vivimos en una generación, el día de hoy, que busca señales. No sé si ha sido tu testimonio, lo fue el mío y lo sigue siendo. Puede que te encuentres hoy esperando una señal. Puede que te encuentres hoy esperando, Señor, si es tu voluntad, muéstrame, haz esto, haz lo otro. No sé si te encuentras el día de hoy aquí esperando una señal. Yo lo hacía y muchas veces, incluso al moverme aquí a Carthage, pedí como Gedeón señal. Señor, ayúdame, con tu providencia dirígeme. Señor, dame una señal. Señor, dame una señal, ¿verdad? Somos una generación que busca señales de todo estilo. ¿Te das cuenta? Buscamos señales económicas, buscamos señales políticas, buscamos señales sobrenaturales. Señor, si eres real, que llueva hoy, ¿verdad? Señor, si eres real, o que no llueva hoy, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Nos olvidamos que la vida en sí es sobrenatural. El que haya creación en el universo es sobrenatural. El que tú y yo existamos hoy, el que al lado haya un hijo, una hija, un esposo, una esposa con una sonrisa o la palabra predicada, etcétera, etcétera, es una señal. ¿Qué es más fácil? ¿Levantar a los muertos o crear todo de la nada? Somos creación de Dios. Él nos hizo de la nada. La vida es una señal. La vida, el que tenga aire en tus pulmones, es una señal sobrenatural. No hay nada más así en el universo que el hombre sepa. Somos señal. La vida es señal. No pierdas de vista la señal más grande porque estás enfocado en dolor o desilusión o tribulación o pruebas. Mira la vida. Es una señal. Veo muchos bebés aquí el día de hoy. El autor de la vida lo trajo. Pero yo di a luz, o mi papá, sí, está bien, instrumento. Pero el que haya vida es prueba de un creador que es autor de la vida. Pruebas sobrenaturales. Mucha gente pide señales el día de hoy, señales del final de los tiempos. No sé si te encuentras el día de hoy mirando las tantas señales que hay, ¿verdad? Uno mira aquí, allá, parece la historia de la humanidad, una mujer con dolores de parto, como leyó el hermano Javier minutos atrás. Parece las mujeres que te han dado a luz saben de que en realidad esa es la realidad del parto. Empieza el embarazo, hay por aquí, por allá ciertos fastidios, dolores, pero mientras más se acerca el día del nacimiento de ese bebé, ¿verdad, hermanas? Más dolores hay, más intensidad de dolores hay, más frecuencia de contracciones hay hasta el punto que das a luz. Las contracciones son intensas y son numerosas y en contracción no hay tiempo de diferencia prácticamente, ¿verdad? Jesús habla de la final de los tiempos como una mujer embarazada y si te puedes dar cuenta,
hay más intensidad de dolores de parto, hay más intensidad y más frecuencia. Entonces, hermanos, ¿qué señal estamos pidiendo? ¿Qué señal? Pero bueno, eso mismo sucedía en la generación cuando Jesús vino al mundo. Los escribas y fariseos dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Date cuenta que ellos no estaban buscando fe, no estaban buscando algo para creer, estaban buscando espectáculo. Estaban buscando realmente razones para no creer. Y muchas veces puede que te encuentres hoy y pidas señales porque quieres creer. Pero puede que te encuentres hoy el día pidiendo señales para no creer. Quiero convencerme, ¿verdad? Prendí el audio el día de hoy, el video el día de hoy. Quiero convencerme de que ese Dios de la Biblia no es real. Puede que te encuentres el día de hoy a través de este video mirando un servicio para justificar por qué tú no crees. Puede que hayas venido el día de hoy con esa misma intención, ¿verdad? Porque el hombre es así. Queremos señales para no creer. No para creer, sino para no creer. Y ese era el caso de los fariseos, mis hermanos. Estoy aquí acusatoriamente. Esa es la señal, eso es lo que sucedía aquí. Había personas buscando señal para no creer. Y estaban totalmente distraídos de todas las señales que habían que justificaban la urgencia de creer. La urgencia de creer. Bueno, es que esto o lo otro, eso no te va a justificar en el día del juicio. El que uno falle o el que otro falle o que la vida se torne como se tornó, no va a justificar la realidad de que tú y yo necesitamos perdón de un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Que está dispuesto a perdonarnos. Estás justificando el no creer por las fallas de otros. Estás justificando el no creer porque alguien más hizo algo que tú no esperabas, o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en los días de Jesús, los fariseos estaban convencidos y acusaron a Jesús de blasfemia porque decía que él era Dios. Y los fariseos decían: pero ¿cómo puede ser el hijo de un carpintero, nacido de la forma que nació, el hijo de Dios? Decían. En su mente ya había una puerta cerrada. Y no puede ser el Mesías, porque el Mesías hubiera venido de una manera diferente. Por eso pedían señal. Señal para no creer. Y Jesús responde de una manera impactante. Les dice a ellos y nos dice a nosotros el día de hoy: no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Y para esa generación, como lo es para la nuestra el día de hoy, Jonás es una señal. Y por eso tengo titulado el mensaje de hoy: ¿qué tipo de señal es Jonás? ¿Qué tipo de señal es Jonás? Vamos a ver eso el día de hoy, porque Jesús toma el libro de Jonás y lo convierte en una profecía viviente acerca de sí mismo, acerca de nosotros, acerca de su muerte, acerca de su resurrección, acerca del arrepentimiento, acerca del juicio venidero. La señal de Jonás no es solamente acerca de un pez. La señal de Jonás no es solamente una escuela dominical para niños donde se habla de un pez. Hermanos, esto es más. Es acerca del Evangelio y acerca del final de la era. Acerca de los últimos días que empezaron cuando Jesús ascendió al cielo y van a terminar cuando Jesús regrese en poder y gloria. Jonás es una señal para nosotros el día de hoy. Vamos a ver en ese contexto. Vemos en Mateo 12 a los líderes religiosos. Vemos aquí escribas, vemos a los fariseos. Vemos que en este punto del Evangelio de Mateo ellos habían cerrado la puerta a creer. Ellos habían dicho en su mente y corazón: no voy a aceptar a este Jesús como el Mesías, y menos como Dios el Hijo. Y llegaron a un punto donde se endurecieron y no querían, rechazaron los milagros que Jesús hacía. Jesús hacía milagros. Jesús hacía milagros.
Qué interesante que había convertido 5 panecillos en un buffet para 5,000, no sé si eran 5 o 2 pescaditos, 5 panecillos. Convirtió del refrigerio de un niñito, convirtió eso en un buffet para 5,000, 7,000. ¿Y qué sucedía después de ese milagro? Muéstranos señal. Oye, por favor, ¿qué señal más quieres? Ha convertido, este ser humano ha convertido pan para alimentar a miles. ¿Qué señal quieres? ¿Qué señal quieres? Es para no creer que pide señal. Es para no creer. Vemos aquí los fariseos se rehusaron todos los milagros que el Mesías, que Jesús hizo cuando vino al mundo. Estos fariseos rechazaron porque no querían creer. Se endurecieron más y más y más. Hasta incluso, si tú puedes ver lo que sucede antes de este pasaje, atribuyeron la obra de Dios a Satanás. Esto es del diablo. Hermanos, piensa un segundo, dentro de un ratito, que se atribuya algo de Dios como si fuera del diablo. Estos son, que le dijeron a Jesús que hacía milagros por el poder de Satanás. Muchos le atribuyen al cristianismo satanismo. Nos acusan, por hablar la verdad en amor, de ser del diablo. Imagínate, llegaron a un punto que blasfemaron en contra de Dios el Hijo delante de ellos. Hermanos. No, digo que no. Para muchos de ellos hubo realmente perdón en el día de Pentecostés. Muchos se arrepintieron. Pedro predicó el Evangelio de acuerdo a las Escrituras, proféticamente, el libro de Joel, y muchos se arrepintieron. Y hubo salvación para ellos. Pero muchos se cerraron en su terquedad, de incredulidad, y prefirieron crear un Dios a su manera, un Dios a su preferencia, un Dios que se parece más a mí que al Dios de la Biblia, y terminaron separados de Él para toda la eternidad. Vemos que ese fue el caso. Llega a ese punto donde demandan señal. Una señal más. Una más, Señor. Si me muestras esta señal, esta última señal, voy a creer. Ten cuidado con eso. Me acuerdo que le pregunté a una persona, le respondí una pregunta con otra pregunta. Le dije, si yo te respondo todas tus preguntas, jóvenes, si el pastor por la gracia de Dios responde todas tus preguntas, ¿vas a creer? ¿O te vas a rehusar a creer? Si yo respondo todas tus preguntas, todititas, ¿vas a creer? ¿O vas a mantenerte en estado de incredulidad? ¿Verdad? Una señal más. Cristo responde revelando que Jonás era una figura profética. Vemos, para prepararte, si es que esa es la voluntad de Dios, el libro de Jonás, 4 capítulos. Lo escuché 3 veces esta mañana en camino para acá, y lo escuché una y otra vez. Es rápido. Tú puedes escuchar Jonás, especialmente el capítulo 4. Capítulo 4 me acuerdo que termina con una pregunta el Señor, y yo dije, se cortó la señal. Se cortó la señal. Son 11 versículos. 11 versos en el capítulo 4. Manejé de la casa hasta acá y el capítulo 4 ya terminó aquí en la puerta de la iglesia. Hermanos, eso es lo que toma leer o escuchar. Yo, de nuevo, les confieso, los miércoles digo lo mismo. Cuando me ven leyendo la Biblia o se hace una lectura, para el pastor mirando para arriba, mirando para acá, o mirando allá la pantalla, porque yo no leo bien o no recibo bien lo que leo. Yo recibo por escuchar. Gloria a Dios, que el escuchar la palabra salva, ¿verdad? Escucho la palabra, me gusta escuchar más que leer. Me toca leer cuando me toca predicar, sí leo, pero me gusta escuchar, entiendo más al escuchar. Entonces venía escuchando los 4 capítulos de Jonás, y forman parte de una poderosa ilustración. Número 1, de la rebelión del hombre.
Capítulo 1 es una rebelión pintada en colores. Ve, no. Desciendo, mejor. Y una serie de descensiones que toma Jonás, desciende, le dice no al Dios. Y qué interesante porque le preguntan quién era él y él dice, yo soy un israelita que teme a Dios. Y yo digo, ¿de dónde? ¿Dónde está el temor de Dios, Jonás? Descendiste a lo profundo de un barco para esconderte de la presencia de Dios. Jonás, Dios le dice, ve, y Jonás dice no, y se va y desciende. La rebelión del hombre. Vemos en el capítulo 2 que la misericordia de Dios lo lleva a él a experimentar en forma parabólica o ilustrativa o metafórica la muerte y resurrección. Vemos que Jonás termina en el vientre de un pez, es obviamente en forma de tipo, una muerte a él mismo, y luego el pez lo bota a la orilla, una resurrección de sí mismo. Pero vemos ahí que 3 días y 3 noches, 3 días, 3 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús en el vientre de la tierra, verdad? 3 días y 3 noches. Vemos aquí en tipo a Jonás, en el capítulo 2, la muerte y resurrección de Jonás en tipo, que apunta a la muerte y resurrección literal de Jesús. En el capítulo 3 vemos en Jonás un arrepentimiento. Jonás se arrepiente, se levanta, y otra vez la voz de Dios llega a él de nuevo. Quiero que vayas a Nínive y prediques a esa ciudad que le hizo mucho daño a los israelitas. Piénsalo así. ¿Quería Jonás que se arrepintieran o quería Jonás ver los cohetes artificiales del 4 de julio en Nínive? ¿Verdad? Él quería ver fuego. Él se sentó en una colina para ver los fuegos artificiales y no llegaron. Jonás se molestó. Te dije que tú eras misericordioso. Te dije que tú eras un Dios con una personalidad diferente a la mía. Yo quiero destrucción. Tú quieres salvación. Y vemos interesantemente, en el capítulo 3, Jonás se levanta y va a Nínive, pregona. ¿Y qué sucede? Arrepentimiento. Tanto en Jonás, temporalmente por lo menos, en ese momento va y hace lo que Dios le dice que haga. Predica la palabra de Dios de una manera muy simple. 40 días, juicio. Él no predicó un sermón expositivo de 40 minutos. Yo creo que fue de 4 segundos. Esa fue la predicación de Jonás. 40 días, juicio, y la ciudad se arrepintió. Enteramente. Se arrepintió. Capítulo 3 es un capítulo de arrepentimiento. No solamente de Jonás, sino también de la nación entera. Se arrepiente. Los asirios, la capital, Nínive, se arrepienten. Y luego en el capítulo 4 vemos una confirmación final de lo que ilustra el corazón del hombre. ¿Qué sucede? En vez de Jonás darle gloria a Dios y gracias a Dios porque se arrepintieron, se va y se queja delante de Jehová. El sol lo está matando a Jonás. ¿Y qué sucede en el capítulo 4? Dios le da una plantita para que cubra al profeta, le da algo temporal para aliviar su dolor. Qué interesante, ¿no? Dios le da una plantita que luego se seca, y la segunda parte continuará de la queja de Jonás, termina con las palabras de Dios que le dice a Jonás: ¿tuviste más misericordia por una plantita y no por una nación entera que no sabe lo que su mano derecha y izquierda le dice la una a la otra? ¿Tuviste más misericordia por algo creado que por almas eternas? Y termina el libro de Jonás con una pregunta que parcialmente vamos a responder el día de hoy, porque es una señal. Lo deja así Dios intencionalmente para que tú y yo, al leer Mateo, regresemos a Jonás para ver qué tipo de señal es Jonás. Vamos a ver, vemos aquí la intención clara de este pasaje de Jesús, es mostrar que la señal de Jonás apunta directamente a Jesús
Apunta a su primera venida, apunta a nosotros, apunta al ministerio, apunta a la segunda venida y apunta al juicio venidero, del cual solamente Jesús puede salvarnos. Solamente Jesús puede salvarnos del juicio venidero. Entonces, como tema el día de hoy, la señal de Jonás anuncia que Cristo murió, resucitó y volverá. Por tanto, el mundo debe no de dormirse ante esa realidad, no de pedir señales ante esa realidad, sino de arrepentirse y poner su fe en Cristo. Porque que Dios no haya regresado, que Cristo no haya regresado el día de hoy, no es que Él se haya olvidado de regresar o puso snooze en su alarma para seguir durmiendo. La razón por la cual Jesús no ha regresado es porque puede que tú y yo no estemos listos el día de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás listo para que el regreso de Cristo? Pregúntate. Niño, niña, joven, es de aquellos niños que han crecido en hogares cristianos o donde la palabra se ha predicado. ¿Estás listo? Si Cristo regresa hoy, mujer, hombre, niño, niña, joven, televidentes o personas a las cuales agradecemos que estés mirando por medio de video este mensaje, ¿estás listo? Si Cristo regresa hoy, ¿estás listo? ¿Estás lista? O si Cristo regresa hoy va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Jesús no ha regresado porque puede que tú seas esa persona que no está lista. Puede que seas tú el día de hoy esa persona que no está lista. ¿Y sabes qué hace Él en su misericordia? Él quiere que tú procedas al arrepentimiento y por eso no ha regresado. No confundas la paciencia de Dios con indiferencia, porque Dios no es indiferente. Dios quiere que tú seas salvo y puede que seas la razón por la cual no ha regresado. ¿Tiene sentido lo que quiero decir? El mundo no puede dormirse. Tú y yo no podemos dormirnos. Tenemos que proceder al arrepentimiento y a poner nuestra fe en Cristo antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. La eternidad es demasiado larga para que estés equivocado. Puede que prendiste ese video solamente en este segundo estás escuchando estas palabras y quiero que las escuches. No apagues el televisor o el iPad o el teléfono. Escucha, tu alma es realmente lo único que posees y es eterna. Va a pasar la eternidad en uno u otro lugar y puede que estés mirando este momento, este video por esa razón, porque Jesús quiere salvar tu alma el día de hoy. No te duermas. No apagues este video y digas, esto lo he escuchado una y otra vez, porque esa es una señal de los días. La gente dice, ya he escuchado esto antes. Pero sabes que en la conversión uno escucha eso como si fuera la primera vez que lo escuchas. No te asustes, el corazón se duerme ante estas realidades, pero cuando Dios está obrando, estas verdades se hacen muy vivas en el corazón de uno. No es que no sean vivas, en el corazón humano se hace viva. Arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Escucha este mensaje, escucha lo que Jesús dice del tipo de señal que Jonás es. Vamos a ver entonces eso. Mira lo que sucede en el capítulo 1. Si te vas a Jonás, capítulo 1, puedes irte, vamos a ir para allá si quieres. Vamos ahora a ir a Jonás y quiero que veas, no vamos a ver todo el libro entero, pero quiero que veas ciertos puntos de los cuales el tipo de señal que Jonás es. Y si estás buscando a Jonás y no lo encuentras, está justamente después de Amos, ¿ok? Amos, ¿cómo se dice en español? Amos. Okay. Perdón, no, estoy equivocado. Este es Abdías. Después de Abdías, perdón. Está Amos, Abdías, Jonás.
Ok, vamos a ver entonces el capítulo 1. Vemos que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve. Ok, versículo 2. Levántate y ve y pregona, o predica, o proclama contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hace Jonás? Amén, aleluya, tu siervo escucha. No hace eso, ¿verdad? Versículo 3, ¿qué hace Jonás? Se levantó para descender. Quiero que veas eso. Se levantó para descender. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Palabras claves. ¿Y qué dice ahí, hermanos, después? Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, ¿verdad? Costoso el pasaje, ¿verdad? Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. De aquí vemos en Jonás una serie de descensos. Desciende y hasta desciende en la nave, y en medio de la tormenta él se encuentra descendido en un lugar dentro de la nave. Las personas que iban viajando con él se alarman y se dan cuenta de algo que no se daba cuenta él, porque estaba dormido en el fondo de la nave. ¿Qué sucede con la gente que estaba en el barco? Ellos se dan cuenta de que Dios, dice, aquí se han molestado, utilizan la palabra dioses porque no eran gente pagana, eran gente que era muy supersticiosa, habían creado un Dios a su propia imagen y semejanza y ideas y preferencias, pero se dan cuenta de que algo no está bien. Y se van a buscar a Jonás, que está en el fondo de la nave, y lo hallan, ¿qué? Durmiendo. ¿Y qué le ponen como sobrenombre? ¿Te acuerdas? ¿Ya lo has leído? Dormilón. Ese es su apodo, Dormilón. Ese es el apodo nuestro el día de hoy, Dormilón. A ver, vamos a ver. ¿Dormilón? ¿Hay dormilones aquí? Ah, están todos despiertos. Dormilón, levántate. ¿Y qué hace Jonás? Ahí empieza una serie de cosas, se da cuenta, le preguntan su identidad, ¿quién eres tú? Yo soy un israelita, ¿verdad? Temeroso de Dios, ¿verdad? Que se está durmiendo en el fondo de la nave. ¿Qué temeroso es? Yéndose a la presencia de Jehová. ¿Qué temeroso, verdad? ¿Tú crees que temes a Dios? Dormilón, temes a Dios. No quiero sonar insultante, pero no te mientas a ti mismo. Uno puede mentirte a ti, pero no te mientas a ti mismo. Es lo peor que puedes hacer con respecto a Dios. ¿Temes a Dios? ¿Verdad? Qué interesante cómo le llaman dormilón. Él se levanta y luego se da cuenta de que la razón por la cual había una tormenta era porque él estaba en desobediencia. Él estaba en desobediencia. Y le pide a esos paganos que lo tiren al océano, ¿verdad? ¿Y los paganos qué hacen? Lo tiran, no pierden tiempo, ¿verdad? No tratan de detenerlo. Y se calma la tormenta. Bueno, pero quiero que veas, hermanos, en el capítulo 1 de Jonás, el capítulo entero revela más que Jonás y la gente que estaba en el barco y los eventos alrededor de esto. Quiero que veas que el hombre vive huyendo de Dios. El hombre vive huyendo de Dios. Desde la creación, desde la caída, desde Adán, el hombre vive huyendo de Dios. ¿Qué hizo el primer hombre cuando pecó? ¿Qué hizo Adán cuando pecó? ¿Qué hizo Eva cuando pecó? ¿Corrieron a Dios? Huyeron de Dios. El hombre vive huyendo de Dios y se esconde detrás de muchos arbolitos, y una es una idea de Dios que es totalmente contraria a lo que la Biblia dice. Puede que te encuentres el día de hoy pensando, yo temo a Dios, yo soy el temeroso de Dios, yo creo en Dios. Te pregunto, ¿es el Dios en que tú crees el Dios de la Biblia o se parece más al que tú hiciste con tus pensamientos y manos? El hombre vive huyendo de Dios. El hombre huye de Dios continuamente, constantemente, no solamente físicamente de iglesias y templos donde se reúne la congregación. Viven huyendo de Dios físicamente y viven huyendo de Dios mentalmente. Puede que estés aquí, seas la moneda perdida en la casa. Estás aquí, pero estás huyendo de Dios y no quieres ese Dios de la Biblia. Quieres uno a tu manera.
Deja de huir de Dios, porque el único camino huyendo de Dios es un descenso a lo más profundo de las tinieblas de la oscuridad. Jonás huye, desciende. El hombre vive huyendo y descendiendo, porque hasta el final no creas, no digas, bueno, posiblemente un día me voy a arrepentir, pastor, cuando mi vida termine de pagar mi casa, mi carro, cuando deje de trabajar, cuando deje ahí voy a buscar a Dios. No pienses de que ese descenso te va a llevar a la luz. Ese descenso te va a llevar a lo profundo de las tinieblas, de donde no vas a poder salir. ¿Tiene sentido lo que quiero decir? Suena fuerte. O no fuerte suficientemente. ¿Sabes por qué? Porque estamos en los últimos días. Y puede que sea la última palabra, el último mensaje, el último sermón que escuches tú el día de hoy. No te des el lujo de pensar, voy a escucharlo otra vez. El hombre desciende, el hombre huye de la voluntad de Dios, huye de la presencia de Dios y desciende y desciende y desciende. Levántate y ve. Jonás huyó, descendió. Jesús menciona a Jonás porque Jonás representa el corazón humano. Dios dice, ven y ve, o en otras palabras, ven a mí y ve al mundo con un evangelio que salva a otros que están huyendo de mí. Pero Jonás dijo no. Jonás huyó. Y vemos aquí en el texto de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, del llamado de Dios. El pecado siempre desciende. Jonás descendió a Jope, descendió al barco, descendió al interior y terminó descendiendo al mar, y en el fondo de un pescado, o un pez, no pescado, pescado es cuando sale del agua, el pez cuando está dentro del agua, y este pez estaba dentro del agua, y Jonás terminó en el vientre de ese pez. El pecado siempre promete libertad, promete placer. Qué mentiroso es el pecado, ¿verdad? Si eres como yo, y he pecado, y pensando que me prometía placer, me prometía algo agradable, algo bueno. ¿Y sabes qué descubrí? Y sigo descubriendo que el pecado es mentiroso. Entonces no escuches mentiras, no te digas mentiras, y especialmente no escuches la mentira del pecado. El pecado te lleva al descenso, te lleva a la oscuridad, te lleva no a la luz. ¿Estás el día de hoy aquí? Escucha por favor. Estás el día de hoy y sabes que no eres cristiano. ¿Cuántas veces has escuchado el evangelio? Pero si lo escucho un poquito más, o si me responden esta pregunta, voy a creer. O como hacía yo, y muchos hicieron lo mismo. Me acuerdo que me llegaba al servicio, escuchaba la palabra predicada y estaba a punto de pararme y decirle al pastor qué tengo que hacer para ser salvo. ¿Y qué hacía? Me recordaba el pecado en el cual estaba viviendo y decía, una semana más, un poquito más, unos días más, unos meses más, unos años más. ¿Y sabes por qué estoy aquí el día de hoy? Porque fue la misericordia de Dios. Porque puedo estar cerrado ahorita en la oscuridad. Puedo haber muerto sin Cristo en aquellos días y hubiera terminado en la oscuridad. El pecado promete, no le creas al pecado. Vemos que la misericordia de Dios, vemos que el pecado promete libertad, pero termina hundiendo al hombre. Pero quiero que veas que la tormenta, escucha esto, mi hermano y mi hermana, la tormenta es la misericordia de Dios. La tormenta no fue un accidente. Dios la levantó, ¿para qué? Para que Jonás corriera la voluntad de Dios. La tormenta se levantó para que Jonás se arrepintiera y corriera a Dios y hiciera lo que Dios le llamó a hacer. La tormenta no fue un accidente.
fue intervención divina. Así también, el día de hoy, el mundo vive bajo lo que le llamo señales crecientes. ¿Guerras? ¿Hay guerras el día de hoy? Hay guerras por todos lados. Hasta en la casa hay guerras. Muchas veces tengo que sacar mi banderita blanca. ¿Verdad? Es lo más común en la casa de los frailes. Hay banderitas blancas que salen por aquí, por allá. Puede que duren unas horas, 2, 3 horas, 4 horas. Sale la banderita blanca. Te perdono. Sigamos adelante. Hay guerras el día de hoy, hay caos el día de hoy, hay confusión. El miércoles pasado vimos señales de los últimos tiempos. Obviamente no estoy hablando de que ya estamos estamos 2000 años más cerca del regreso de Cristo de cuando fue escrito ese documento que es Lucas. Y vimos que habían señales, vimos señales de los últimos días y dice, el corazón del hombre se derrite como una vela, lleno de miedo por las cosas que ve venir sobre la redondez. Ahí está la palabra redondez. Eso fue escrito antes que descubriera el hombre que la tierra era redonda, de paso te lo digo. Jesús dice, la redondez de la tierra. El hombre descubrió que la tierra redonda, 400 años atrás, Jesús 2000 años atrás dice la redondez de la tierra. Sobre la redondez de la tierra vienen estas cosas y el corazón del hombre se derrite como vela, ¿verdad? Y confundidos, dice, por las cosas que ven. El caos, hermano, que hay en el mundo hoy mantiene a muchos confundidos. Confundidos de miedo, confundidos de cómo correr a Dios, confundidos de cómo venir a Cristo a través de escuchar el Evangelio, confundidos. Señales decrecientes, guerras, caos, corrupción, temor, desastres. La señal más grande de todas, la apostasía de los últimos días. La apostasía de los últimos días. Hermanos, y en medio de todo eso, ¿sabes qué está haciendo la gracia de Dios? Obrando. Quitándonos a nosotros la confianza de aquello que es creado para que la pongamos en el Creador. ¿Sabes que el mundo tiembla para que tú dejes de confiar en lo que tiembla y pongas tu confianza totalmente en aquello que no tiembla? Y es Dios a través de Cristo. Todo lo demás tiembla. Todo lo demás tiembla. Y al temblar, Dios está llamándonos. Mira la condición del mundo, mira, ¿en qué estás confiando hoy? ¿En ti mismo, en tus posesiones, en su sabiduría? ¿Cuánto tiempo más va a durar tu sabiduría o tu capacidad de tener? Muchas veces me acuerdo, mi mente funcionaba mejor años atrás y ahora es un poquito más letárgica, más lenta. ¿Cuánto tiempo va a durar lo creado? En lo que uno puede confiar el día de hoy. Mi salud. ¿Cuánto tiempo más va a durar mi salud? Mi mente, mi memoria. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más va a durar la seguridad económica, el banco? Deja de confiar en lo creado y pon tu fe en el Creador. Es lo que Dios llama a través del caos, a través de la crisis, a través del conflicto, a través de todas esas cosas. Dios llama al hombre, como llamó a Jonás, al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Vemos aquí, Jonás 1 refleja una generación dormida espiritualmente, tanto como el profeta como el resto de la generación, mientras se aproximaba la tormenta de juicio. No solo la tormenta que hubo en ese momento para llevar a Jonás al arrepentimiento, sino la tormenta que venía, 40 días y juicio, fue lo que se le dijo a Nínive. Pero gloria a Dios que Nínive se arrepintió y cambió el parecer de Dios. Hermanos, hay que despertar si estamos dormidos. ¿Cómo sabe uno que está dormido? ¿Verdad? ¿Cómo sabes tú que estás dormido anoche? Y te das cuenta que estás dormido. Qué interesante, espiritualmente hablando, puede que uno esté dormido y uno cree que está despierto. Hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Vemos aquí una generación dormida, desde el profeta hasta lo del barco, y la palabra de Dios los levantó. Es lo interesante.
la palabra de Dios levanta si le pides a Dios arrepentimiento, si le pides a Dios que te mantenga despierto. ¿Y sabes qué es el mensaje del día de hoy? Cristo viene. Cristo viene. No te quedes dormido. Cristo viene. Cristo regresa. Pero la generación dice, bueno, yo he escuchado esto toda mi vida. Cristo viene. El que lo hayas escuchado toda tu vida y no ha regresado a Jesús no significa que no va a regresar. Significa que está esperando que te arrepientas. Vemos aquí en el capítulo 1, el hombre vive huyendo de Dios y Dios en misericordia levanta tormentas para traer al hombre a sí mismo. En el capítulo 2 de Jonás vemos la muerte y resurrección. La verdadera señal la vemos aquí, en el capítulo 2. Vamos a leer el capítulo entero, no va a ser así, pero tiene un panorama. Vemos aquí la verdadera señal, o la señal cumbre. Aquí llegamos al corazón del mensaje de Jesús. Como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, dice el versículo 31, el 38, perdón, el 41, así también Jesús conecta a Jonás directamente con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Cristo es el verdadero y mejor Jonás. ¿Tú confiarías en Jonás? Yo no confiaría en Jonás. Jesús es el mejor Jonás, porque Jonás sufrió por su desobediencia. Jesús murió por la tuya y por la mía. Una vez más, no confiaría en Jonás porque Jonás sufrió por su desobediencia. Jesús sufrió por nuestra desobediencia, no por la suya. Él es el mejor Jonás. Él es la señal gloriosa, porque vemos aquí, Cristo sufrió por nuestra desobediencia para llevarnos a Dios, para llevarnos de regreso al Dios de cuya gloria nosotros caímos cortos porque pecamos contra Él. Vemos aquí, Jonás fue arrojado al mar para calmar la tormenta. Cristo fue entregado en la cruz para calmar la justicia de Dios. No digo que Dios sea un arbitrario que perdió los estribos, no es así. Pero el pecado merece, como el pecado natural merece juicio, merece una ira justa, no una ira como el hombre que se pierde los estribos, rompe la pared, un puñete a la pared y tira patadas. Dios no es ese tipo. Esa no es la ira de Dios. Porque la ira de Dios llevó a Dios a traernos salvación, para que escapemos la ira venidera. Es lo que dice el texto que leyó el hermano Javier. Vemos, hermanos, que Jonás fue arrojado al mar para calmar la tormenta. Cristo fue entregado en la cruz para calmar, fue la propiciación por nuestros pecados delante de un Dios justo que debe condenar el pecado. Él fue condenado en nuestro lugar. La resurrección garantiza su regreso también, así como lo leyó el hermano Javier. Si sabemos que Cristo murió y resucitó, también sabemos con certeza de que Él va a regresar y va a traer a aquellos que murieron en Él junto con Él en el día del arrebato, el día de su regreso. Él va a traer, porque Jesús murió y resucitó, hay certeza de resurrección. Certeza de resurrección. Entonces vemos aquí, hermanos, la resurrección garantiza su regreso. La tumba vacía es la señal suprema de que su muerte perdona pecados y que Él va a regresar, porque Él resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que se acercan a Él a través de la fe. A través de la fe. Entonces, hermanos, la señal de Jonás anuncia que la historia humana no terminará en caos. No terminará con una pregunta, terminará con un signo de exclamación. Un signo de exclamación. Terminará con Cristo reinando. Con Cristo reinando. Capítulo 2. Capítulo 3, vemos el llamado al arrepentimiento. Vemos que Nínive escuchó. Jonás predicó, este es el sermón de Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No, ni siquiera predicó, esta es la forma en que vas a escapar la destrucción, no explicó nada de eso. De aquí a 40 días será destruida la capital de los asirios. ¿Y qué hicieron ellos? Mira lo que el capítulo 3 nos muestra. Ayunaron, o lloraron, ayunaron, clamaron y
y se apartaron del mal. Se apartaron del mal. Eso es lo que dice el capítulo 3. Vemos aquí, Jesús dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. En el día del juicio. Imagínate, no quiero que... Pero en el Apocalipsis capítulo 20 habla de un día donde estará todo el mundo delante de la presencia de Dios. Imagínate que los nínives, ¿cómo se dice? Ninivitas o... Discúlpame si no sé cómo llamarlos. Ninevites. Se levantarán. Los fariseos, los saduceos y los ninevites, los ninivitas. Y dice Jesús que ellos mirarán a los fariseos, religiosos, con sus costumbres, tradiciones, y los condenarán, dice. ¿Por qué? No porque ellos ya proclamaron una condenación sobre ellos. Porque ellos recibieron menos luz y se arrepintieron. Esos ninivitas escucharon, de aquí a 40 días, destrucción. La luz fue así de chiquita. Y los fariseos, la luz fue amplia. Estaba Jesús delante de ellos. Esa es la forma en que Jesús dice que los nínives, los de Nínive, la reina del sur, se pararon delante de Salomón para escuchar la sabiduría de Salomón. Dice, uno más grande que Salomón está aquí. Y sigue siendo el día, no porque hay un pastor aquí y yo sea alto, uno más grande que este otro. No. Es porque estamos leyendo las palabras de uno más grande que Jonás. Estamos leyendo la palabra de uno más grande que Salomón. Estamos leyendo las palabras de uno más grande que ninguno de los profetas, ninguno de los apóstoles, Estamos leyendo las palabras de Jesús mismo. Y esperemos que no sea para nosotros el día de hoy. Que Dios diga, mira sigue el ejemplo de los ninivitas. Con tan poquita luz se arrepintieron. Y tú, con tanta luz, y me insultaste. Te rehusaste. Te burlaste. Te reíste. Sin saber que te estabas riendo de ti mismo. Hermanos, no porque sea uno que está predicando, porque también estoy escuchando estas palabras solemnes. El llamado al arrepentimiento es claro. La paciencia de Dios todavía continúa. Y todavía continúa. No dice 40 días y destrucción. Y todavía continúa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que el Evangelio comenzó a ser proclamado? ¿2000 años? 2000 años. Y Jesús sigue llamando al hombre al arrepentimiento. No predico esto para condenar a nadie. Predico esto porque le tengo más amor a tu alma que a un árbol que se seca. Y prefiero caerte pesado, pero que escuches estas palabras para la salvación de tu alma. Arrepiéntete. Cree en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. No pases más días pensando, ¿vengo a Cristo o no vengo a Cristo? Puede que un día la puerta se cierre y te encuentres, no vengo a Cristo. La señal de Jonás anuncia, la paciencia de Dios continúa el día de hoy, pero no será eterna de este lado del cielo. Así como Nínive tuvo un límite, el mundo también lo tendrá. El mundo también lo tendrá. Y Cristo regresará. ¿Estás listo para su regreso? ¿Estás listo para su regreso? Por último, el capítulo 4, en el capítulo más corto de este libro de Jonás, vemos el corazón endurecido, que es una característica de los últimos días. Te voy a preguntar algo. ¿Vives molesto con Dios? Escúchalo de nuevo. ¿Vives molesto con Dios? Ese eres tú. ¿Estás molesto con Dios? ¿Vives indignado
porque lo que tú pensabas no sucedió. Estás molesto con Dios. Dios quiere hablarte y pedirte que no te endurezcas. No te endurezcas. Jonás se enojó por la misericordia de Dios. Jonás se enojó con la misericordia de Dios. El capítulo más sorprendente del libro es: Jonás prefería juicio antes que misericordia. No solamente eso, vemos aquí el peligro de una religión sin gracia. Él predica 40 días destrucción. El cristiano predica: hay un juicio venidero, escápalo, mira la misericordia de Dios. Ten cuidado con ese cristianismo aguado, le digo cristianismo mal agua, sin spine, ¿cómo se dice? Cordón espinal. Solamente hablan de amor, no dicen juicio. No, la misericordia de Dios tiene todo el sentido del mundo ante la realidad de un juicio por venir. De que Cristo se hizo hombre, de que no fue como Jonás que sufrió su desobediencia, Él sufrió por nuestra desobediencia. Esa es la misericordia de Dios, pero hay un juicio por venir del cual la única manera en que tú y yo podamos ser salvos es arrepintiéndonos y creyendo el Evangelio, creyendo el mensaje de Cristo y diciéndole a Dios: Señor, me arrepiento, tú tienes toda la razón, yo soy pecador, necesito salvación, sálvame. Vemos aquí el peligro de una religión sin gracia. El cristianismo no es una religión sin gracia. Es algo que dice juicio, pero aquí está la misericordia, aquí está el antídoto, aquí está el remedio para que lo escapes. No cierres los oídos, no cierres los oídos. Vemos que los fariseos en Mateo 12 eran iguales. Conocían la Escritura, conocían profecía, conocían religión, pero rechazaron al Mesías. Vemos también aquí la planta y el corazón del profeta. Jonás lloró por una planta, pero se rehusó a regocijarse por almas perdidas que habían sido salvas. Dios nos libre de algo así. Me duele más mi carro quebrado. Me duele más mi casa. Me duele más mi banco. Me duele más las cosas que Dios me ha dado, como le dio a Jonás, para aliviar su dolor, que eran temporales. No le dio una planta porque quería reírse de Jonás. Le dio una planta porque le dio algo para aliviar su dolor momentáneamente mientras caía en sus sentidos cabales. Murió la planta. Le dolió más a él lo temporal. Le dolió más la pérdida temporal que almas que fueron salvas. Y el libro termina de esta forma. Mira cómo termina el libro. Y dijo Jehová, versículo 10, capítulo 4, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, la planta, en la cual no trabajaste? Ni siquiera tú te la diste a ti mismo. Qué interesante. Pero yo trabajo con las manos. Sí. ¿Y quién te dio la energía? ¿Quién te dio las manos? Pero yo utilizo mi cabeza para pensar. ¿Quién te dio la cabeza? ¿Quién te dio el cerebro? ¿De quién es eso? ¿Tuyo? ¿Tú lo hiciste? Me voy a hacer mis manos. Me voy a hacer mi cerebro. Me voy a hacer mi... Yo puedo decir que inteligente. ¿Quién te dio eso? Te lo dio Dios. Con el sudor de mi frente. ¿Y quién te dio la fuerza para sudar? Con tu frente. Qué interesante cómo termina el libro. Qué gran señal. Hermanos, qué señal tan grande es esa. Que el hombre le diga, que Dios le diga al hombre: tú ni trabajaste por ese alivio. Yo te lo di porque tuve misericordia de ti, porque sabía que estabas bajo el sol sufriendo y te lo di. Te di eso a ti, te lo di. Yo fui el que te lo di. Jonás lloró por esa planta que ni siquiera él había producido. Pero no solamente eso, sino quiero que veas también aquí. De nuevo, y le dijo Jehová a Jonás: qué señal tan grande para el día de hoy, hermanos. Tuviste tu lástima de la planta, en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Aquí también escribe una señal grande. Eso es la vida en la tierra. Eso es tu cuenta bancaria. Eso es tu casa. Eso es tu herencia. Eso es tu salud. Eso es alivio de Dios temporalmente. No para que pongas toda tu confianza en eso. Eso va a acabar.
¿Y tu confianza? ¿Qué va a suceder con tu confianza? ¿En qué estaba? ¿En lo que se movía? ¿Qué desilusión vas a experimentar en el final? Vas a sufrir una desilusión tremenda cuando te des cuenta de que eso era temporal. Así, Dios te lo dio en el espacio de un tiempo corto para aliviar, no para que tú ames eso más que a Dios. En espacio de otra noche pereció. Miren lo que dice Jehová en el versículo 11. Dios dice esto: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 almas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y ahí acaba. Y yo pensé en el carro, se fue la señal. Se acabó la señal. Sí, se acabó la señal. Porque continúa el día de hoy. Se acabó la señal en ese momento. Porque continúa el día de hoy. El corazón de los últimos días. Enojado con Dios. El corazón de los últimos días. Enojado con Dios porque no sucedió lo que yo esperaba. El corazón de los últimos días. Qué gran señal es. Conclusión, hermanos. La señal de Jonás y el regreso de Cristo. La resurrección prueba que Cristo es Rey y Él regresa. El arrepentimiento sigue siendo lo más urgente que tú puedes pedirle a Dios que te dé. Y yo que me dé. El juicio final será tal como Dios dice. Y solamente Jesús salva. Solamente Jesús salva. Cristo volverá en gloria. La primera vez vino en humildad, la primera vez vino como cordero, la próxima vez vendrá como león, en gloria, en poder y como juez de los vivos y de los muertos, de acuerdo a 2 Timoteo capítulo 4. La señal de Jonás sigue vigente el día de hoy. Entonces la pregunta para cerrar esta mañana, la pregunta no es si habrá señal. La señal ya fue dada. La tumba vacía es la señal. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con Cristo? ¿Qué haré con Cristo? ¿Qué haremos con Cristo? Porque así como Nínive tuvo la oportunidad de arrepentirse, hoy también Dios está llamando al hombre a escuchar el Evangelio, a arrepentirse y poner su fe en Cristo. Pero un día la puerta se cerrará, el Rey regresará, el juicio comenzará. Hoy es el día de la salvación. No pierdas de vista lo que sucede alrededor, porque la señal es bien visible y bien clara. Cristo regresa en poder y gloria. Quiero que nos pongamos de pie, hermanos, antes de cantar la última alabanza. Pero quiero, debido a la urgencia de lo que hemos visto el día de hoy, debido a la urgencia, puede que digas, pero tú no sabes la urgencia que tengo. Tengo que irme de aquí, tengo que ir a Jackson el día de hoy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Debido a la urgencia, lo otro es temporal, pasajero. Enfócate en lo que has escuchado hoy. Enfoquémonos juntos en lo que hemos escuchado hoy. A la urgencia, a la luz de la urgencia, Cristo regresa. Si Cristo regresa hoy, ¿estás listo? Si Cristo regresa hoy, ¿estás listo? Puede que digas, no sé, estoy confundido, no sé cómo. Déjame decirte que Dios lo ha hecho sencillo, como darle un regalo a un niño. Dios no le dice al niño, trabaja, aquí está el regalo. ¿Qué hace el niño? Extiende su mano y lo recibe. Igual es la salvación. Esa mano extendida es arrepentimiento, darte cuenta de que tú has pecado, yo he pecado contra Dios. He creado un Dios, hermanos. No solamente que he cometido esto o que le hice daño a la hermana Nikki cuando no era converso o que le hice daño a la hermana Nikki la semana pasada. El pecado más grande es el haber creado en tu mente y en la mía un Dios falso. Rehusarnos a entender al Dios que se ha hecho visible a través de su palabra y a través de Cristo y decir no gracias a eso. Yo soy una persona demasiado sofisticada, yo soy una persona demasiado adelantada, no voy a
avanzada para creer lo que dice la Biblia. Es el orgullo humano que habla. Arrepiéntete. El brazo extendido que recibe el regalo es: me arrepiento de haber, como nunca me olvido de mi conversión, aquel que nunca pecó, aquel que jamás pecó, se hizo pecado por mí, para que a través de él sea justificado, sea salvo. No fue como Jonás, que sufrió por su desobediencia, sufrió por la mía. Ahí empieza el arrepentimiento. Señor, me arrepiento de que he vivido en contra del Dios que me creó, he vivido en contra de aquel que me ama perfectamente, he vivido en contra de aquello que tú amas, he maltratado aquello que tú amas. En esos días era la hermana Nikki. He maltratado lo que tú me has dado, te he maltratado a ti, te he insultado. Me arrepiento, perdóname, Señor. Ese es el evangelio, tan simple como eso. Pídele perdón a Dios. Quiero que cierres tus ojos, inclines tu rostro, porque este mensaje no lo puso Dios en mi mente y en mi corazón el día de hoy, y esa urgencia. Hoy es el día de la salvación. Cierra tus ojos y ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Puede que mañana regrese, puede que hoy regrese, puede que ya sea la última vez que escuchas. Ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón. Pon tu fe en Cristo. Él murió por tu desobediencia. Él murió por ti, por mí. Pon tu fe en Cristo. Invoca el nombre del Señor. Clámale. Señor, perdóname, sálvame. Hazme tuyo. Quiero seguirte para toda la eternidad. Padre, te doy gracias de que tú eres misericordioso. Desde el pecado de Adán, tú hiciste una prioridad, el ir detrás del hombre, ir detrás del ser humano que se esconde de ti y huye de ti y desciende a la oscuridad. Pero tú no lo dejaste ahí. Tú enviaste a Cristo, tú viniste en persona. Te humillaste como nadie lo pudo hacer, porque nadie es Dios. Te hiciste hombre. Caminaste un camino perfecto para que tu vida sea dada por la nuestra. Moriste en la cruz lo que demanda la ley que hemos quebrado nosotros. Sepultaste nuestros pecados y resucitaste al tercer día, cosa que nos muestra que tú eres Dios y que en ti hay salvación, porque el Padre aceptó tu sacrificio y ahora hay perdón para los pecados. Señor, te pido el día de hoy, tú ascendiste al cielo, estás a la diestra del Padre. Te pido que no perdemos de vista ni la oportunidad de correr a ti, aquel que está sentado a la diestra del Padre, para obtener de ti salvación, santificación y poder para servirte desde este día en adelante. Padre, gracias por este tiempo que tú nos concedes. Padre, gracias. Recibe nuestra alabanza y adoración en agradecimiento a ti, nuestro Creador, nuestro único Salvador y Señor de todo. En el nombre de Cristo Jesús.